puede ser hasta tu propia familia la que tiene una vibración baja o que tu propia familia es la que tiene una energía tóxica. Y no por eso no lo vas a ver. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, sabe perfectamente que uno tiene que estar limpiándose también, tiene que estar protegiéndose. Y uno se protege no por el miedo, uno se protege por valoración interior. Hola, hola, qué gusto saludarte. Como siempre, para mí es un privilegio que te des el tiempo de escuchar, de observar y sobre todo de sentir esos mensajes que la vida, que las personas nos venimos a decir para mejorar, para cambiar, para transmutar nuestra vida. Y qué mejor que hoy escuches a un gran ser humano, a una persona que tengo el gusto de conocer de no mucho tiempo, pero las veces que he platicado con él, que he estado con él, me transmite paz, me transmite sabiduría, me transmite una tranquilidad, pero sobre todo esa sensación de estar bien contigo y de sentirte pleno en esta realidad llamada vida. Qué gusto otra vez, Gonzalo, poderte tener aquí en el episodio. Un gran gusto también para mí, Carlos, verte nuevamente por la invitación. Gonzalo, siempre que platicamos duramos horas antes de los podcasts y al final de los podcasts, y cuando nos hemos visto en vivo, pues obviamente disfruto mucho la plática con una persona como tú, con tanto conocimiento, con esta sencillez, con esta humildad de ser humano que eres, pero con todo el conocimiento y con toda la sabiduría que bien tú mismo te podrías nombrar como más, ¿no? Con estos de marketing y estos temas que hoy están muy de moda, Claro. ponerte todas esas adjetivos, pero sé que eres una persona totalmente coherente, totalmente centrada y que manejas con mucho respeto toda esta información que tienes el don de conocer y de transmitirnos. Gonzalo, yo vi un video que me impactó mucho de las energías. Yo estaba pasando un proceso en mi vida donde de repente te das cuenta que hay energía buena, energía pues no tan buena, ¿no? O personas que vienen a ayudarte o personas que vienen a dejarte aprendizaje. Gonzalo, ¿cómo percibe la energía, la vibra, en México decimos la mala onda de las personas? Desde una perspectiva como tú la percibes, Gonzalo, con esta sabiduría, con estos dones que la vida te ha despertado, para ti, ¿qué nos dirías acerca de la energía de las personas? Cuídate, protégete, cuélgate el collar, cuélgate esto. ¿Qué nos da consejos Gonzalo sobre esto? Bueno, cada vez que me preguntan sobre eso, lo primero que les cuento a la gente es que todos tenemos diferentes tipos de energía y no podemos siempre estar en una vibración alta. Hay gente que dice, no, yo siempre estoy en vibración alta y siempre estoy haciendo cosas de vibración alta, pero la realidad es que no todos estamos en vibración alta. A veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces pasamos por una situación que te descompagina totalmente tu parte emocional. Y eso es totalmente humano. Seríamos robots si al final tuviéramos que controlarlo todo. Entonces, tenemos que partir de esa base, Carlos, de saber que a veces podemos estar tristes y podemos tener una vibración baja. Y hay gente que no sabe que tiene una vibración baja y no lo hace de una mala intención, del hecho de poder absorber energías de otros, como el famoso vampirismo energético, que a veces uno escucha por ahí, pero a veces hay gente que ni siquiera sabe que es un vampiro energético, porque no está orientado a eso o no sabe sobre eso, fluye así simplemente, le gusta ser negativo, bueno, perfecto, ya me hallo en mi hábitat, pero el hecho está en que en mi caso particular, con mi camino estuvo muy ligado a la parte espiritual. Me da cuenta que la gente dice, no, yo no me junto con esa gente tóxica o con esa energía baja. Pero en realidad no es que tenga que yo separar eso, ¿me entiendes? Porque cuando uno separa eso, al final de cuentas, no entra en conciencia de que puede ser hasta tu propia familia la que tiene una vibración baja o que tu propia familia es la que tiene una energía tóxica. Y no por eso no lo vas a ver. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, sabe perfectamente que uno tiene que estar limpiándose también, tiene que estar protegiéndose. Y uno se protege no por el miedo, uno se protege por valoración interior. Tú te proteges por tu cuerpo físico. No me voy a meter en un lugar oscuro,
de una vibración fuerte sin haberme protegido antes. Pero no es por miedo, es por valoración interior. Entonces, eso a veces la gente no lo comprende. Piensa que uno tiene que protegerse, ponerse collares, pulseras solamente por miedo, porque no se me pegue algo. Pero en realidad ahí está la clave para que esa energía negativa tenga más poder sobre ti. Entre más miedo o más connotación de miedo yo le dé a eso, más va a influir en mí. Entonces, tenemos que tener esa precaución también, eso de comprender que vivimos con gente de diferente tipo de energía. No podemos estar encapsulándonos o guardándonos viviendo en una montaña para no ver a la gente. En realidad no es así. Y cuando uno tiene una vibración alta y la va bajando diariamente, casi eso no pasa, no te pega las energías. La otra vez me decía Gonzalo, "Pero que yo tengo una vibración alta, hago esto, Gonzalo, sí, pero ¿te has puesto triste tú también? ¿Te has enojado alguna vez? Claro que sí. Bueno, ahí no hay vibración alta. Entonces ahí uno tiene que tener en cuenta eso. Si yo estoy meditando, estoy haciendo un trabajo fuerte, en ese momento claramente nadie te va a poder atacar. Pero si yo estoy enojado, o estoy triste, o estoy enfermo, es fácil que te ataquen. So, uno tiene que tomar precauciones, pero uno lo hace desde la valoración interior, no desde el miedo. Y para mí las energías son eso. Uno va entendiendo que cada persona, cada ser que está en tu entorno, que está en tu familia, tiene su energía, pero no por eso voy a desplazarme o a aislarme de esas personas, porque pueden ser hasta mi familia. Oye, Gonzalo, y por ejemplo, cuando vas a un centro comercial o es al transporte público, que tienes mucha cercanía con las personas, que estás literal rodeado de muchos niveles energéticos, ya tanto positivos como negativos, al ser seres de energía, tú si estás caminando en un centro comercial y escuchas una, no sé, una plática negativa, de crítica, de burla, de ofensa, pues en teoría empiezas a descifrar que es una persona que está vibrando bajo o que está emitiendo energías bajas. ¿Eso se te puede pegar? O sea, veo que tienes un video súper viral que hablas mucho de la energía. ¿Qué nos dirías? O sea, porque me queda claro que lo que piensas, lo que dices, te está subiendo o te está bajando a ti mismo tu vibración. Es normal, somos seres de energía. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo estar alertas? No sé cuál sea la palabra correcta, de este tipo de frecuencias que pueden afectarnos o más bien son 2 preguntas, ¿cómo estar alertas? Y 2, ¿cómo de alguna manera ponernos como un escudo o una protección para que nos hagan menos daño si es que se contagia? También depende de tu nivel de conciencia, Carlos, porque supongo ese mismo caso que estás diciendo. O sea, gente que se está burlando de otra persona. ¿Ya? Supongamos eso. Tú estás en el bus viendo cómo la gente se ríe y después te das cuenta que tú también terminaste riéndote. De la nada. Escuchaste la risa y viste que se estaban burlando de esa persona y también te reíste, pero después dijiste, ¿por qué me estoy riendo? Después de haber hecho eso. Y ahí te das cuenta que somos camaleones al final de cuentas. Con la gente que nos juntemos, terminar haciendo lo mismo. Si yo me junto con gente que se queja por el dinero, voy a terminar haciendo lo mismo, quejándome por el dinero. Si me junto con gente que a cada rato habla de los demás, pero es cizañera y habla o envidioso, voy a terminar haciendo lo mismo. Y lo mismo pasa en las redes sociales, según lo que yo vea, también voy a infoxicarme con eso mismo. Entonces, uno tiene que estar cuidando su energía diariamente, pero es eso, estar atento en ese aspecto. No de protegerse, porque eso tiene que ver con tu conciencia, pero me protejo cuando sé que voy a ir a lugares que están cargados energéticamente, cuando sé que voy a ir a encontrarme con personas que de alguna forma tienen una energía pesada, y ahí me voy a proteger, pero desde la valoración, de nuevo lo mismo, no desde el miedo. Y, y cuando pasa eso, de las conciencias, esa frecuencia que tiene cada persona se puede pegar fácilmente si no estoy alerta o atento, como tú dices. Esa es la apertura básica que uno tiene que estar ahí. Porque claro, a lo mejor tú no estabas pendiente de la conversación que tenían esas personas en el bus, pero en ese momento que se rieron,
te diste cuenta de algo que fue chistoso, te reíste y después dijiste, ¿por qué me estoy riendo si te están burlando de los demás? Porque es fácil pegar frecuencia de los demás. O sea, ahí es cuando uno tiene que estar más atento todavía. Y me ha pasado a mí también. Me acuerdo una vez, estaba en un tour que mostraba unas casas en Chile y la persona, que era el guía turístico, decía, mira, esta es la casa del director del diario no sé cuánto, capaz que haya sido un narco, decía. Y toda la gente riéndose, y yo también terminé riéndome. En ese momento tenía apenas 19 años. Terminé riéndome y dije, por dentro dije, ¿por qué me estoy riendo? Si el tipo se está burlando y está diciendo cosas que ni siquiera él sabe. Ya está como si fuera bullying, al final de cuentas. Ujú. Entonces decía, ¿por qué me estoy riendo? Entonces, y la gente seguía riéndose, pero veía cómo se iba sumando eso. Toda la gente que estaba arriba del bote, de la lancha, toda la gente se iba riendo y no entendían, pero seguían haciéndolo. Es como cuando uno ve un post en Facebook de algo que causa, no sé, controversia. Y si tú ves, hay gente que comenta, pero comenta con una connotación negativa. Y cuando tú te das cuenta de eso, también te das cuenta que hay más connotaciones negativas que positivas. Porque hay gente, lamentablemente, hay gente que se dedica solamente a entrar a redes sociales y subir cosas negativas, los hate que le llaman. Y es como una forma de liberación también. Pero no se dan cuenta que están mostrando su propia herida. Y, y el ser, caer en el ser chistoso, el ser bromista, hay una connotación detrás, hay una herida detrás. Hay una idiosincrasia, hay un desconocimiento. Muchas veces la gente se burla por desconocimiento, por miedo. Entonces termino yo burlándome al final de cuentas, pero estoy mostrando mi propio ser, estoy mostrando mi propia vibración. Y, o caigo en decir que son tonterías, que son cualquier otra cosa, con tal de crear esa atención, porque es una llamada de atención también. Llamo la atención a la demás gente para que siga opinando y siga enviando esa energía negativa. Y si hablamos de las cosas reales, lo que más hay en este mundo son energías negativas. Por eso funcionan más, si te das cuenta, cuando uno empieza a decretar o a dar afirmaciones. Las afirmaciones negativas funcionan más rápido que las afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de energía negativa. ¿Entendí? Por eso pasa eso. Como no estamos todos en una conciencia alta o en una vibración alta siempre, la conciencia negativa es lo primero que nos pegamos. Pasa algo, un terremoto, automáticamente el miedo automáticamente gana. Son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. A veces he visto casos donde la gente con su pura vibración de miedo que va a venir un terremoto, no va a ocurrir el terremoto, pero la gente en sí creó esa realidad y crea ese terremoto. Por eso siempre hay vibración que tienen. Entonces hay que tener mucho ojo con las cosas que uno habla y con lo que uno escucha. A veces es mejor estar en silencio, como dicen, en ese aspecto. Sí. Oye, Gonzalo, y por ejemplo, si estás en un círculo familiar donde pues, no te puedes apartar tanto por respeto, por estar ahí incluyéndote en la familia, pero de repente empiezan a hablarse cosas negativas, burlas, críticas, son esos momentos donde conscientemente dices, bueno, esto lo estoy escuchando, pero no es para mí, pero directamente te estás rodeando de esa energía. ¿Cómo te pudieras proteger? Porque, digo, me queda claro, ¿no? Una persona ya con conciencia, con claridad de pensamiento va a decir: "Oye, estos temas a mí no me gustan, yo estoy en desacuerdo, no me puedo ir porque estoy con mi familia, o sí me voy mejor porque indirectamente me estoy contaminando". ¿Cómo hacerle frente a estos momentos? Porque pasan muchísimo en el trabajo, en la calle, en el transporte, con tu propia familia cercana, ¿no? Que de repente se empieza a hablar de lo negativo. Incluso hay gente que, pues, le gusta el tema de las críticas, de las burlas, de ofender, pero, pues, tú estando ahí, te están salpicando también a ti de esa frecuencia, ¿no? Tú eres dueño de apartarte si quieres. No necesitas estar ahí.
pero también tienes que saber quién eres tú, porque muchas veces escuchamos gente que nos dice, tú eres así, 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 y te ha pasado esto, esto, pero son cosas que ni siquiera esa persona sabe si son, le contaron, lo escuchó, pero ni siquiera sabe tu vida. Y tú tomas eso de esa persona que te lo está diciendo y lo tomas como tu realidad, siendo que no es así. Si tú te conoces bien, eso no debería afectarte. Y, y no hay cosa que le dé más rabia a una persona que está hablando mal de ti, que tú no te involucres con su energía o que tú no discutas con esa persona, ¿me entiendes? Si no me Para, pusiera a discutir con cada persona, me dice, oye Gonzalo, tú eres así, entonces yo, ay, tú eres así también, estoy teniendo la misma energía que tiene esa persona, porque esa persona quiere tu atención, eso es lo que quiere ganar, quiere tu atención. Y como no la está teniendo, va a seguir comentando. eh, y tú eres dueño de decir, ¿sabes qué? Chao, te bloqueo, o a fines de cuentas me aparto, pero tú tienes que decidir eso también. Hay momentos donde uno cruza un límite, donde eres atacado fuertemente, y tú eres dueño para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no me llevo. oye, Me ha pasado. Gonzalo, y en esto que nos comentas, digo, me quiero involucrar en situaciones que he tenido yo personalmente en trabajos, en escuela, con gente que estás incluso compartiendo habitación o que estás compartiendo eh, zonas muy, muy cercanas donde la energía, pues de alguna manera está fluyendo. ¿Esto tú lo definirías o más bien tú le pondrías una definición, autoridad Gonzalo, lo que se le llama vampiro energético, o para Gonzalo hay diferentes vampiros, monstruos energéticos o mosquitas energéticas? ¿Cuál sería el nivel o la precisión de algo que te pueda hacer daño en este tipo de conceptos? Es que está, por ejemplo, está el drenador energético. Y el drenador de energético es aquella persona que no sabe que absorbe las energías de los demás. Persona que puede ser tu tía, tu abuela, tu mamá, tu amigo. Y no sabe que cada vez que se junta con alguien, la persona que es su amigo, por ejemplo, queda súper agotado energéticamente. Y, y pasa también, me ha pasado con pacientes, me dice Gonzalo, es que mis amigas siempre se quieren juntar, pero siempre están contando cosas negativas que le pasan en la casa. Y yo soy la que estoy escuchando y hace orientando, pero queda súper agotada. Y a veces pasa hasta por teléfono. Y cuando llega el punto donde yo digo, oye, debería ir a ver a un especialista, cuando ella misma dice eso a su amiga, la amiga dice, no, yo no quiero ir para allá, prefiero hablar contigo. Entonces, imagínate. Y ahí, esa, esa sola acción te crea, te transforma en un basurero, literal. Tú ya eres el basurero de esas personas, porque al final de cuentas la gente viene a ti a hablar de puras cosas negativas. Y eso es algo que no observamos y decimos, no, es que mi amiga de siempre la he tenido desde la secundaria, desde la primaria. Me junto con ella igual porque, aunque sea tóxica, me junto, pero trata de orientarla por lo menos. Trata de ayudarla y si no quiere ayuda, lo único que te queda es alejarte. Porque en realidad siempre va a ser lo mismo, el efecto va a ser igual. La empatía energética siempre la tenemos. Cuando estamos con personas muy cercanas, es más fácil pegarnos la energía de otra persona. Y esa persona tampoco sabe que hace ese efecto con los demás. Por eso le llamo drenador energético. Está también el manipulador energético, que es diferente porque el manipulador ya sabe cómo hacer que tú, de alguna forma, hagas lo que él quiere. ¿Ya? Y puede ser mujer o hombre, da lo mismo. Pero esa persona ya sabe que causa cosas, empieza a meter dudas en ti y, y tú empiezas a cuestionarte de quién eres, de tus capacidades, porque lo que quiere esa persona es que tú te sientas más débil, más desvalorizado y obviamente sin esa creencia. Entonces esa persona a veces se trata de hacer como tu amistad. No, solamente cree en mí, nomás. La gente te dice cosas, pero tú no te das cuenta que esa persona es la que está metiéndose en otras para crear esa atmósfera de que tú no vales nada. ¿Me entiendes?
sea, hay que Ujú. tener mucho ojo con ese tipo de personas porque no sabemos, a veces como dicen, caras vemos, pero corazones no vemos. Oye, Gonzalo, entonces quiere decir con estos 2 ejemplos que nos explicas muy claramente que la persona puede estar conscientemente o inconscientemente absorbiendo, drenando, Exacto. robando energéticamente a la otra persona. ¿Cuáles serían las como alertas que como ser humano consciente podríamos empezar a decir: "Híjole, creo que aquí ya pongo una rayita, ya me están salpicando, o hasta aquí aguanto, hasta aquí escucho, o mejor me retiro"? Porque hay veces que digo que es, como dices, es un familiar, es tu pareja, es un compañero de trabajo que vas a ver todos los días, pero que a lo que estoy entendiendo, Gonzalo, al final de cuentas te están robando tu energía, te están robando tu vitalidad. O sea, no es de Sí, que digas: "Ah, escuché algo negativo y ya". O sea, eso te está perjudicando como persona en tu acción. Podría ser, Gonzalo, un ejemplo como decir, no sé, yo traigo la pila ahorita de 90, pero llego con una persona de estas, ¿me puede dejar mi pila en el 20, en el 30? Que a claro. final de cuentas voy a notarme cansado, con sueño, enojado. ¿Cómo es ese proceso cuando ya te empiezan a drenar, a robar, a absorber la energía de estas personas? Llegas a un proceso donde tú mismo te cuestionas de quién eres, porque esa persona ya te quitó hasta tu identidad. Es como el típico ejemplo de esa persona que llega nueva al trabajo y está, no sé, de pasante o de practicante. Entonces sabe que esa persona tiene que sacar a uno de ahí para quedarse él y toma el rol de manipulador energético. Entonces sabe que tiene que quedarse con ese puesto y va a tener que hacer todo lo posible para hacer que esa persona se valga menos, ya no se sienta suficiente y como está rindiendo menos en el trabajo, ya es una pieza que ya no funciona. Y quien funciona soy yo, el manipulador energético. Entonces ahora yo me aparezco y digo yo soy mejor que esta persona porque la persona no está rindiendo. Pero lo que no ve la gente es que tú hiciste todo un entramado, toda una estrategia para sacar a esa persona. ¿Me entiendes? Pero hay cosas que tenemos que separar para darnos cuenta de esto. Tenemos la experiencia de, yo le llamo radar interior. Todos tenemos un radar interior. Cualquier persona, aunque no sea sintiente, te vas a dar cuenta. Entonces, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es la parte física. Y la parte física, cuando uno se encuentra con este tipo de gente, primero empieza a sentir como, puedes sentir un nudo en el estómago, puedes sentir una presión en el pecho, puedes sentir una tensión en los hombros, que son cosas que podemos sentir frente a una persona así. Pero como estamos pendientes de nuestra mente, no estamos pendientes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estás más atento a tu cuerpo, te das cuenta, ok. Ya cuando estás pendiente de tu cuerpo, te das cuenta de esas señales. Segundo pilar sería las emociones. Esa persona te puede hacer sentir ansiedad, te puede sentir irritable. Por eso que hay gente que se junta con otra persona y de la nada empieza como, te ponías como enojón y tú decís, ¿por qué me estoy enojando? Porque hay algo que me está chocando de esa persona. Pero es porque esa persona está sacando, está queriendo que yo de alguna forma explote, está conectando con eso. Y, y eso a lo mejor me está haciendo mal, me está haciendo ver mal en mi trabajo, ¿me entiendes? La tristeza también puede ser otro punto, aparece una tristeza inexplicable. Entonces son cosas que uno tiene que tomar en cuenta, no son todos, no quiero que lo engloben en todo, pero son pequeñas, ¿cómo se llama? Reacciones que tiene nuestro cuerpo al momento de juntarnos con ese tipo de gente. Pero una cosa que ocurre en el otro pilar, que es a nivel mental, es la duda, que siembra la duda en ti. ¿Me entiendes? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de conocer ese tipo de gente. ¿Ya? Como también habrán otros que te inflan el ego. Entonces, cuando te inflan el ego, automáticamente tú dices, ay, este es mi mejor amigo. ¿Me entiendes? Pero no sabes qué hay detrás de eso. Por eso uno no puede dejar de mantener la atención. Acabas de comentar algo muy fuerte, Gonzalo, porque se escucha muy a la ligera, pero creo que, digo, si esto me llevo del podcast, gracias por estos consejos, por estas
ideas, por estas frases, por estos momentos que algún amigo de un amigo le han pasado, pero es muy normal esto que dices, o sea, que hay personas que incluso en técnicas de venta, en técnicas de rapport, en técnicas de manipulación, pues obviamente, pues yo te voy a inflar todo el ego, que tú te sientas totalmente poderoso, que te sientas bien, y cuando menos esperas pueden soltar el golpe bajo, que es el objetivo que tienen estas personas. Entonces, ahí aquí hablaríamos un poquito de narcisismo, hablaríamos un poquito de esas técnicas de manipulación, Sí, de claro. persuasión, incluso de psicología aplicada para conseguir un objetivo personal, ¿no? Porque obviamente, si yo quiero quedar bien contigo, pues voy a manipular, como dices, inflándolo, y cuando menos lo esperes que te tenga de mi lado, viene la sorpresa, ¿no? Que a muchos nos ha dado sorpresitas de ese tipo. ¿Cómo darte cuenta, Gonzalo, de que tu propio radar, tu propio ser te está protegiendo? Este escudo que tenemos los seres humanos te dice: "Hey, cuidado, aléjate". ¿Cómo podemos potencializar esta herramienta que todas las personas tenemos, que se llame sentido común, que se llame intuición, para darnos cuenta de estos vampiros, de estos depredadores energéticos que de repente, pues, se alimentan de meter duda, de meter incertidumbre, de meter esas cuestiones de baja vibración para conseguir sus objetivos? Tu mejor herramienta es conocerte a ti mismo, Carlos. Porque supongamos que nos encontramos con un narcisista, que lo único que hace es inflarte el ego. Tú a lo mejor, si tú no te conoces, vas a tomar todo lo que él diga como una verdad. ¿Ya? Entonces va a inflar tu ego y te vas a sentir siempre bien, pero él ya, como ya sabe cuál es la forma de controlarte, eh, sabe también que puede utilizarse utilizarte a su antojo. Y en el momento que ya no le sea vital o ya no le sirva dentro de su trabajo, te desecha. Y te das cuenta de la mentira. Y esa mentira te derrumbe por dentro. Te rompe por dentro. Porque a lo mejor todo lo que te dijo tú te lo creíste, pero era una mentira. Y eso pasó solamente porque no te conocías a ti mismo. O sea, mucha gente cae en falsos maestros. Hace poco nomás subí un post a mi Instagram que fue muy controversial porque hablaba de los falsos seres de luz. Que no hablaba más que nada de los seres encarnados, sino que de maestros que podemos tener dentro de nuestra vida, maestros físicos o guías en nuestra vida, que tienen ciertas particularidades que, que nos roban totalmente nuestra propia identidad. A veces nos caemos tanto en el fanatismo, llegamos a tener tanto fanatismo. Ay, por ejemplo, en el marketing también tú veis, hay gente que cae en el marketing, este es mi gurú y toda la cuestión. Pero el gurú les quitó la fuerza a todos. El gurú les quitó el poder a todos. Porque el gurú solamente quiere tener en él mismo. No quiere entregarte tu poder. No quiere que tú confíes en tu poder. Quiere hacerte dependiente de él. Y eso es un falso gurú. También está el gurú que cae en el victimismo. No, que tú no estás a la altura de mi energía, tienes que estar en eso. Y cae en ese victimismo y la gente cree que es así. Y siente que están mal ellos, pero no está viendo la realidad del asunto. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a observar eso, empieza a estar más atento, pero cuando te conoces a ti mismo, porque esa es tu herramienta. Si me están diciendo algo que yo no soy, por ejemplo, Gonzalo, que tú eres tan bueno en esto y es tan bueno, y yo sé que no soy tan bueno en eso, hay algo ahí que me está causando ruido. ¿Por qué está actuando de esa forma? Pero si yo no sé, no me conozco a mí mismo, claro que voy a caer redondito. ¿Me entiendes? Entonces, en eso hay que tener mucho ojo. Por eso tu mejor herramienta es conocerte a ti mismo, simplemente eso. Sí, Gonzalo, tocas algo, híjole, fundamental, ¿no? El saber qué te hace sentir, qué te hace actuar, que es el conocimiento. Porque sí, como dices, ¿no? Con técnicas de manipulación, de persuasión, de adulación, pues puedes conseguir literal que las personas hagan lo que tú quieres o lo que tú piensas o lo que tú deseas. Y más si son seres queridos, seres cercanos, familiares, pues obviamente puedes incluso muchas veces romper esa duda por el tema de decir, pues es mi familia, es mi socio, es mi amigo,
y de repente te llega la sorpresa donde dices, híjole, nunca lo esperé de él, ¿no? Pero logró su objetivo. Hablan mucho del autoconocimiento, del saber quién eres, el qué haces. Gonzalo, desde la parte profesional, desde la parte herramientas de vida que Gonzalo transmite, sé que tienes muchos cursos, sé que de repente tienes sesiones, sé que tienes programas. ¿Cuál sería el indicado para una persona que dice, ok, yo quiero cuidar mi energía, ya no me siento cómodo en el trabajo, ya no me siento cómodo en estas situaciones con amigos, quiero comprarle un programa a Gonzalo, quiero aprender de Gonzalo? ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Qué requiero saber de mí para conocerme? ¿Qué tanto Gonzalo influye en mí para dar este paso y tener este sesgo con tanta negatividad en el mercado, en el mundo, en tu Claro. familia, en el camino que andas todos los días? Hay un curso que yo realizo, que es nuevo, que se llama Protección Energética. Y lo hice pensando en eso mismo, en poder identificar bien cuándo estoy siendo influenciado por este tipo de energía y cómo también puede protegerme de la valoración. Pero está tan estructurado que, que es como que tuviera que hacer un check, ¿me entiendes? Como que tuviera una lista de cosas y tuviera que hacer un check de cosas que están pasando. Porque a veces, muchas veces, creemos que nos están haciendo algo externo y a veces no es así, a veces son tus emociones que se tienen que tratar. Entonces el curso te da esa orientación y después del curso tú puedes saber discernir si en realidad es algo externo o es algo tuyo. Si la persona se dio cuenta que es algo suyo, ya no entraría en un curso. Haría algo que tengo como un programa que es individual, que se llama Detox Emocional, que es para sanar las emociones. Y eso hace que tú te vuelvas mucho más fuerte emocionalmente y mentalmente. Pero eso es individual, es personal y cada persona tiene un diferente proceso. Pero hay gente que no tiene algo emocional y están pasando cosas externas que perfectamente puede hacer un cambio en su vida al momento de haber hecho ese curso. ¿Me entiendes? ¿Tienes algún ejemplo que, sin mencionar nombres, sin mencionar temas de identidad, que nos puedas como exponer? Porque sé que en el canal hay muchas personas que están muy empapados de estos temas energéticos, de estos temas de frecuencias, de vibraciones, pero tal vez hay una persona hoy aquí viéndonos que no había escuchado tanto estos temas, que por algo el algoritmo hoy le puso a Gonzalo frente. ¿Cómo podría describir con manzanitas lo que Gonzalo ayuda, lo que Gonzalo transmite, lo que Gonzalo aplica con su conocimiento, con tus habilidades, Gonzalo, en las personas que se acercan a ti? Bueno, ahí tengo que ser muy honesto porque la gente que va a mi terapia o la que hace el detox, la mayoría son personas que ya pasaron por psicólogo, ya tuvieron su tiempo para explayarse, para comunicar. Porque cuando tú vas a hacer ese programa, tú ya quieres tomar una acción, ya quieres sanar eso de raíz y ya no quiero volver a hablar del tema, ¿me entiendes? Porque a veces es importante hablarlo y no quiero desmerecer a la parte psicológica. Si te interesa hablarlo, vaya a un psicólogo. Yo no soy psicólogo, soy un terapeuta de liberación emocional. Entonces conmigo vienen psicólogos, psiquiatras y personas que han pasado por psicólogos y psiquiatras, que ya toman pastillas. Cuando van a mi sesión, ya no vienen a hablar, vienen a tomar acción. Y yo lo que hago en las sesiones es llevarlo a la acción, e ir a la raíz del asunto, sanarlo y darte cuenta que ya lo sanaste dentro de ti. Y que cada vez que lo hables ya no va a tener ese sentido que antes tenía, que era a recordar esa emoción de ese pasado y llevártelo al presente. Ya no va a pasar eso. Porque al momento de sanar esa emoción, también le quitas fuerza, perdón, a la programación mental que ya se creyó eso y que creó ese comportamiento dentro de ti. Y ahí es cuando tú eres capaz de reprogramarte, de cambiar esas creencias, de cambiar esa actuación. Ya, entonces, eso es lo que yo hago en mi sesión al final de cuentas. ¿Qué nos podrías compartir, Gonzalo, de este proceso que tú has desarrollado, que tú has, híjole, no canalizado, porque no es la palabra, ¿no? Que tú has desarrollado y has aplicado y has estudiado para poderlo compartir? ¿Qué es lo más
emotivo, lo que más te ha dado esas pilas, esa vitamina para seguir haciendo lo que haces todos los días? Yo siempre he dicho que el mayor regalo es el cambio que tú haces en la persona o en las personas. Es tu mayor regalo. Hay pilares como el dinero también está ahí dentro. Uno no puede merecerlo porque es tu método de intercambio. Estamos en este planeta y es claramente es tu vida. No estás haciendo esto por simplemente nada. En realidad hay una herramienta de por medio que tienes que aprovechar. Para mí fue difícil sacar esto y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar 100% a esto, porque entra el otro miedo que es la carencia. Entonces, si tú estás con ese miedo a la carencia y no confías en tu flujo, no vas a creer tampoco en ti mismo, tampoco. Entonces, el hecho está en que si tú vas a trabajar en algo, lo hago por vocación, por amor. Yo lo hago por amor. Ese es mi mayor pilar, perdón. Y después de eso vienen todos los otros pilares, pero el mayor cambio es hacer eso, que ver cómo esa persona se llegó a recuperar de eso. Ver que personas pasaban de depresión por 3 años y ver que los cambios se producen en seis semanas. Wow, ahí te das cuenta, la gente a veces termina dejando sus pastillas, a veces personas que han salido de enfermedades. Y, y es fuerte cuando tú te das cuenta de eso y que la persona va reconociendo esa herida y la va liberando de su vida. Y no solamente esa persona cambia, sino que toda su vida cambia. He tenido casos donde pacientes que estaban muy mal emocionalmente y en su vida, no sé, sus hijos también empiezan a recuperarse y también se recupera la familia que está en su entorno. También le empiezan a preguntar qué hiciste, qué te hiciste, porque ahora brillan más. Una vez escuché a una chica hoy y me decían que brillaba más, así como que algo te hiciste en la cara, le decían a una paciente. Y no, fue un trabajo emocional que se hizo. Y por eso cuando uno trabaja sus emociones también cambia su propia frecuencia también. Y eso te hace hacer más o estar más atento a todo lo que te va ocurriendo. Ya no caes como antes, porque ya te empoderaste, te volviste más fuerte, te volviste más atenta a las cosas que te pasan en tu vida. Gonzalo, hablas de algo mágico, ¿no? La transformación desde adentro, desde el hacer lo que quieres, disfrutarte, reconocerte, caminar en tu propio propósito de vida. Para mí, Carlos, pasaron muchos años para tener como esta transformación, esta aceptación y este desapego del Carlos que en su momento creí que iba a ser toda mi vida. ¿Cuál para ti sería la pregunta, el insight, el concepto para que una persona decidiera trabajar en él? Es que la clave está en tus emociones, Carlos. La gente no entiende a veces que para cambiar una programación, una costumbre que uno tiene, un hábito, por ejemplo, tus emociones juegan un papel muy fuerte. Por ejemplo, existe la biodescodificación, no sé si la conoce, Ujú. ¿cierto? La biodescodificación te ayuda a comprender por qué te pasan ciertas cosas en tu vida, no solo en comportamiento, sino que también por enfermedades o síntomas. Pero ese pensamiento, esa creencia, ese patrón, tiene un alimento, y ese alimento son tus emociones. Si esa emoción no está, entonces yo soy capaz de reprogramar ese pensamiento, o esa creencia, o ese hábito, o esa costumbre, mucho más fácil que estando esa emoción ahí todavía alimentándolo. Entonces, si yo sano esa emoción, soy más capaz de poder reprogramar esa acción mía. Mis traumas, mis heridas, todo eso ya empieza a sanarse cuando primero sano mis emociones y luego trabajo mentalmente. Ese es el insight para mí. Oye, Gonzalo, y ahorita que nos hablas de este proceso, ¿se te viene a la mente algún momento, alguna experiencia con alguna persona donde gracias a estos procesos, a este autodescubrimiento, a donde tú vas guiando a las personas a transformar su vida, te ha hecho sentir plenamente que dices, esto ya me pagó la vida llamada Gonzalo? O sea, lo que has generado,
que obviamente, como dices, ¿no? Cada quien transmuta y cambia a sí mismo. Tú eres una herramienta, un guía, pero hay algo que tú digas o que te ha pasado con las personas con las que has trabajado que digas, wow, esto me paga más que el dinero, me paga más que una satisfacción, o sea, esos momentos que la gente te manda los inbox o te manda mensajitos de agradecimiento. Sí, me ha pasado con niños, de hecho, porque esa terapia la hacen hasta niños. Y siempre me voy a acordar de una sesión que tuve con una mamá, donde su hija había pasado algo muy fuerte con un familiar. Y la niña yo creo que tenía unos 6 o 7 años. Y ese evento que pasó con ese familiar fue muy fuerte para ella, a tal punto que ella ya no podía mirar a los hombres, no podía acercarse a su abuelo, no podía abrazar a ningún hombre por el daño que había pasado. Y ella se sentía muy mal, la mamá estaba pasando por un hipertiroidismo, tenía todo inflado acá en esta parte de la garganta y decía, Gonzalo, ya la he llevado a psicólogo, a psiquiatra, a distintos especialistas y no ha pasado nada. No cambio de mi hija y mi hija sigue con ese trauma. ¿Tú podrías ser capaz de poder ayudarla? Yo en ese entonces ya diría 2 años haciendo esta terapia y nunca me he tocado un caso así tan fuerte, porque uno como terapeuta también te pone en sus zapatos. ¿Qué pasa si te pasó a tu hijo, a tu hija? Imagínate. Y bueno, le dije a la mamá que me fuera a ver con su hija. Se pone enfrente a mí. La hija obviamente bajó la cabeza, pues no podía ver. Y me acuerdo que la veo a esta niña y le digo, pongámosle que se llama Catalina. Le digo, Catalina, yo sé que no me puedes ver a mí, pero sé que yo te puedo ayudar a sanar esto. Y cuando escuchaba eso, esta niña empezaba a llorar, porque tampoco creía que podía pasar. Entonces recuerdo que empecé a tener la sesión con ella. La tenía en una camilla la niña, le tomé la mano. Y, y en ese momento ella empezó a llorar muy fuerte, la niña. Y bueno, terminó la sesión. Fue una sola sesión, imagínate a ese punto. Porque ahora ya es un programa. Eh, a la semana mi mamá me dice, Gonzalo, me devolviste a mi hija. Porque mi hija ya puede abrazar a su abuelo. Mi hija ya puede volver a ver a los hombres. Y, y no solamente me ha pasado con ella, ha pasado hasta con familiares. Que niños que han pasado por bullying, que han sido maltratados en el colegio. Y tú los ves ahora. Me pasó con un chico que era de mi familia también. Y había pasado por bullying mucho tiempo, se hacía daño al mismo, no quería estar viviendo en su vida. Y ahora tú lo ves y es periodista. Todo lo que le quitaron en la infancia ahora, después de haber sanado ese trauma, ahora ya no lo ves. Chicas que he tenido de 14 años con depresión, donde en su vida la ven totalmente oscura, no encuentran una solución, no encuentran una salida. Y tú la ves ahora esa chica como que nunca hubiera pasado por depresión. Es una recuperación. La otra vez me sentí viejo porque vi a esa paciente, vi a esa paciente Gonzalo y yo decía, ¿quién es? Entonces veo y era esa niña de 14 años y me abraza Gonzalo, Gonzalo y me abraza. Y digo, ¿quién es? Y después me di cuenta que era esa niña de 14 años. Y me dice, no, estoy súper bien. Y la mamá me ve ahí, Gonzalo, hola. Y eso es algo que realmente te llena el corazón, ver cómo esa transformación en las personas. Porque a veces cuando uno está en depresión o está triste no hablan nada, no dicen nada, te cuesta decir las cosas. Pero en mi caso particular, que trabajo con niños también, tú sabes que los niños a veces dicen sí, no, bien, mal. No Ujú. dicen tantas palabras, pero cuando uno se conecta con tu paciente y tú le dices lo que le pasa sin que te lo digan, eso es algo hermoso también, se crea una conexión fuerte. Pero el mayor regalo es ese, es la transformación que uno ve
en cada uno de tus pacientes. En los cursos también uno ve transformaciones, pero por eso yo no he parado de atender gente de forma individual, porque ese es mi mayor, o sea, mi mayor regalo. En el curso tú ves transformaciones, pero es a nivel general, no es tan fuerte como cuando uno lo ve con pacientes cara a cara. Wow, Gonzalo, qué satisfacción escuchar tu herramienta de vida que estás aplicando para ayudar y para mejorar seres humanos. Que cada quien obviamente decide hacerlo y se guían de personas como tú para autosanarse. ¿Qué tipo de personas o qué habilidades deben de tener para aprender de tus cursos, para desarrollar lo que tú haces? ¿Es un don que solamente tú tienes? ¿Es un don que podemos aprender a aplicar y ayudar a nuestra familia cuando tomamos cursos de los que tú tienes? ¿Cuál sería el requisito como para decir, ah, voy a ser alumno de Gonzalo o yo puedo llegar a ser o utilizar las herramientas que usa Gonzalo? Mira, el mayor requisito es tener la voluntad de aprender. Porque si hablamos de dones o de poderes, ninguno. De conocimiento, ninguno. Porque siempre en los cursos yo siempre trato de empezar de cero a lo más avanzado. Entonces cuando me dice la gente, oye, tengo que tener algún don, tengo que haber hecho algún curso aparte, ninguno. Porque no estoy abierto a eso. ¿Me entiendes? La persona entra al curso y aprende todo. Y si a lo mejor aprendió antes algo, en este curso se le pueden romper todos esos esquemas. Gente que ha aprendido de angeloterapia o que ya sea angeloterapeuta, entran al curso y, y descubren otra cosa que es diferente a lo que es la angeloterapia. Y descubren también otra verdad, pero no como una verdad que yo te la cuente, sino que una verdad que realmente te resuena dentro de ti, que es diferente. Yo puedo darte una verdad y a ti no te puede resonar, no la sientes. Y porque también tienes tus creencias, tu información. Pero hay verdades que te las cuentan y a pesar de que cause un clic o una fricción dentro de ti, sabes que es verdad, sabes que te resuena en tu corazón. Y esas son las reales verdades que uno puede escuchar. Pero eso es simplemente eso, Carlos. Gonzalo, y de esto digo, ya tengo ganas de inscribirme en el taller, todavía no sé las materias, ni la duración, ni lo que vamos a aprender, pero conociéndote y escuchando estos casos, claro que las personas que estamos al servicio y en este camino, pues claro que estas herramientas nos ayudan muchísimo en el día a día. ¿Cuáles serían el tiempo que dura? ¿Para quién sí, para quién no? ¿Qué es lo que voy a lograr si soy el más avanzado en este proceso? ¿Qué voy a conseguir conmigo? Danos como 2, 3 insights para que la gente, las personas que hasta este momento se han quedado en el podcast y quieren seguir aprendiendo de ti y quieren seguirse conociendo y sanando ellos mismos con estas herramientas que nos brindas, pues sean parte de tu comunidad, sean parte de este curso, diplomado, enseñanza que transmites. Bueno, te había hablado de ese curso de protección que es aparte, que es algo que uno puede aprender para tener esa orientación de saber con qué se está eh, relacionando y obviamente qué energías están entrando en tu vida y cómo protegerte. De hecho, en ese curso entrego 2 símbolos que yo mismo canalicé y que yo mismo he utilizado para hacer limpieza energética o de protección. Pero aparte de eso está la canalización espiritual, que, que he podido hacerlo en 3 fases. La primera fase es gratuita, cualquier persona lo puede hacer, se llama curso de sintonización. Y está en el canal, de hecho, en mi canal que se llama Soy Gonzalo Barrera, ahí lo pueden encontrar. Eh, y ese curso es la primera fase. La segunda fase es la preparación, se llama Voces del Universo. Y ese es un curso grabado que tú puedes hacer a tu ritmo, pero te da la base, los cimientos, crea un cimiento dentro de ti. Cuando uno crea una casa, que lo primero que hace es crear los cimientos, ¿cierto? Para que la casa no se tambalee ni se caiga. Ese curso lo que hace es eso, crea una base dentro de ti, crea esa confianza en tu interior y te ayuda a discernir y a conocerte también a ti mismo. Cuando hablamos de conocernos,
ese curso te ayuda mucho a conocerte, pero también a escuchar algo que a lo mejor antes habíamos escuchado, pero que no entendíamos mucho esa frase, como escucha tu corazón. Alguna vez lo escucharon, alguna vez en la parte espiritual. Entonces, en ese curso yo te enseño cómo hacerlo, cómo se escucha el corazón, qué es lo que te dice tu interior. Y esa base, pero es importantísima. Si eres terapeuta, si eres una persona que recién está despertando, conociendo estos temas, ese curso es la base de todo. Y ya cuando estás listo, cuando ya hiciste ese curso, ya podría decir que listo, estoy listo para aprender a canalizar. Y, y vas a volver de cero. Pero en ese curso es un diplomado que dura 5 meses, es en vivo, no es grabado. Ahí es cuando tú empiezas a explayarte en todo lo que va haciendo en preguntas, porque uno cuando empieza a despertar empieza a tener muchas preguntas, tanto existenciales como a nivel personales. Y, y ese curso te va abriendo ese paso y te va mostrando qué ocurre con cada cosa que vas aprendiendo. Por eso que uno empieza de cero también. Pero ahí es cuando te preparas para canalizar. Y cuando ya aprendiste a canalizar espiritualmente, todo lo demás que aprendas es un complemento a esa canalización. Y eso es lo genial, porque es algo complementario. No es como que me voy a quedar con eso nomás, ¿no? Puedo seguir estudiando, pero todo lo demás va a ser un complemento para mí. Tengo gente que hace astrología y dejó de hacer astrología y hace canalizaciones. O gente que hacía tarot y dejó de hacer tarot y hace canalizaciones. Porque es algo mucho más profundo. Tengo gente que hace biodescodificación y cuando empieza a canalizar obtiene una información mucho más profunda porque no todo está en los libros. Hay cosas que ocurren en cada persona porque cada persona vive un proceso diferente. Y cuando tú te conectas, de hecho he tenido hasta doctores, Carlos, científicos, doctores. Una vez, nunca me imaginé que iba a tener un científico nuclear dentro de un curso así. Entonces imagínate, he tenido casos muy raros, pero también muchos doctores de medicina que lo que quieren es conectar más con su paciente, saber qué está pasando en su mundo interior. Y la canalización te ayuda a conocer más ese mundo. Y obviamente todo desde una visión terapéutica, no esotérica. ¿Ya? Por ejemplo, en la canalización, cuando hablamos de canalización espiritual, la gente cree que vamos a hablar con espíritus. Y yo no enseño eso. Yo enseño a hablar con ángeles, con maestros ascendidos y también con el alma de la persona. Y eso es algo que para mí tiene mayor importancia que todo lo demás. Wow, Gonzalo, de escucharte ya me dan ganas de conocer más estos temas, que hoy estoy en este mundo inmerso y nada es casualidad y gracias por tener tu cercanía, tener estas pláticas que tenemos, los podcasts y fuera del aire, donde siempre me llevo muchas cosas positivas. Yo creo que, Gonzalo, estar contigo es como sentir esa paz, esa tranquilidad, yo creo que eres como una biblioteca que cuando uno se acerca a ti, agarra el libro adecuado, en el tomo adecuado, en el capítulo donde tenías que leer y te quedas con esa sensación de tranquilidad, de paz. Y aparte pasan cosas mágicas, ¿no? La vez que tuve el gusto de contigo físicamente, te platicaba hace ratito, pasaron cosas mágicas, ¿no? O sea, después sé que traes esta energía, sé que vibras alto, sé que eres una persona coherente, consciente, que no vende humo. Entonces, pues si la gente, si las personas te has quedado hasta aquí, voy a dejar aquí abajito, siempre pongo invitado, los links de Gonzalo para que puedas ir directamente con lo que él tiene y obviamente si conectaste con lo que él te dijo y si tu alma te dice que es para ti, pues obviamente tomes este tipo de herramientas que Gonzalo nos está ofreciendo aquí en este episodio. Gonzalo, algo con lo que te gustaría cerrar este episodio, algo que nunca te han preguntado, algo que te has quedado con ganas de decir en tus podcasts, en tus cápsulas que haces en tu canal y que no lo has dicho y que pudiera ser como una primicia para la gente que se ha quedado hasta este momento a escucharte, a seguirte aprendiendo y deleitando, nos transmites, ¿qué sería? Que no estás perdido, no estás perdido. Solo estás recordando información de tu propia vida. Y si esto llegó a ti, si este video resonó contigo, no es casualidad. Simplemente es parte de la sabiduría que vas a ir encontrándote en tu propio camino. ¿Para qué? Para que te vuelvas más fuerte y conectes con tu guía interior. Gracias, Wow. Carlos.
Gracias, Gonzalo. Es para mí un gusto que la vida nos hizo coincidir. Tal vez, como dices, ya lo habíamos pactado en otras dimensiones, en otros tiempos, espacios. Yo el día que te conocí, me llamó mucho la atención tu trabajo. Muy honestamente, lo tengo que decir, eres una persona totalmente coherente, transparente, una persona ética, responsable. Eres un ser humano que cuando estás físicamente en ese abrazo, en ese saludo, sientes esa paz, esa tranquilidad. Y obviamente cuando te escucho hablar, pues ya quiero inscribirme a seguir aprendiendo, que no sé si es bueno o malo seguir aprendiendo de todas las cosas que la vida te va poniendo Nunca terminamos enfrente. de aprender, pues, Carlos, eso es lo que pasa. Nunca Sí, terminamos de aprender. pero sí, de verdad, Gonzalo, transmites esa paz, esa tranquilidad, esa coherencia en lo que dices, en lo que haces. Y obviamente, muy seguramente, en el siguiente de tus talleres, cursos, ahí voy a estar como alumno para seguir aprendiendo de este pacto que hicimos en alguna dimensión. Primero para conocernos, para entablar este tipo de conversaciones, por las videoconferencias, pero obviamente es un placer siempre el estar contigo físicamente, el escucharte, el aprender de ti, y qué gusto, yo ya me estoy imaginando, ¿no? O sea, ese placer, esa garantía de estar con una persona honesta, de una persona coherente y de una persona que no se siente un mago, un brujo, un gurú, sino es un ser humano que viene a ayudar, que viene a transmitir, que viene a empatar ese conocimiento que en alguna vida, dimensión, ya habíamos pactado decir. Gracias, Gonzalo, de verdad Gracias a por ti. aceptar esta entrevista. Hay muchos temas que tengo en el tintero para seguirte preguntando. Hoy en este episodio no quise desenfocarnos de lo que era el inicio, ¿no? Las energías, los vampiros energéticos, estas vibraciones bajas que te absorben y que te hacen permanecer en una situación que no, a ningún ser humano le conviene estar en estas frecuencias. Gracias, Gonzalo. Inscríbete al canal si no lo has hecho, déjanos tus comentarios, me encanta leerlos y sobre todo, siempre me dicen, Carlos, ¿y dónde encuentro a Gonzalo? Carlos, aquí abajito va a decir invitado Ahí va a estar todo. Gonzalo, ¿dónde compro el curso? Aquí abajito va a estar el link, le picas y vas directamente a los canales, a la página de Gonzalo para que puedas seguir. Si es que Gonzalo conectó contigo, bienvenido a estas herramientas de vida que nos ponen seres humanos de la calidad de Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Carlos.